todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de UCP Eco. El día de hoy traemos una pequeña asesoría acerca de los circuitos en DC, de manera que al concluir este video serás capaz de resolver problemas que involucren estos sistemas. Sin más que agregar, comencemos con el video. Denominamos como circuitos DC o circuitos de corriente continua al camino cerrado en el que fluye la corriente continua. Esta corriente fluye en una sola dirección y se usa principalmente en aplicaciones de bajo voltaje. Un pequeño ejemplo es el que se muestra a continuación. Se trata de un circuito de corriente continua simple que contiene una fuente de corriente continua como una batería, una lámpara de carga, un interruptor, cables de conexión e instrumentos de medición como un amperímetro y un voltímetro. Podemos notar que para poder resolver los circuitos, primero es necesario que entendamos qué significa cada símbolo que lo compone y cómo actúa cada componente ahí representado. Los siguientes símbolos son los más usados en los circuitos. Se encuentra el cable conductor, el interruptor, la pila, la batería, la bombilla, el amperímetro, el voltímetro, el condensador, la resistencia variable, elementos termoeléctricos, el termistor, el RDL, el diodo, la inductancia y la toma de tierra. En general, estos circuitos pueden identificarse y clasificarse rápidamente en dos grupos diferentes, dependiendo de la manera en la que conectamos los dispositivos. Nos referimos a los circuitos en serie y en paralelo. El circuito DC en serie es aquel en el que las resistencias o dispositivos que lo componen están conectadas de extremo a extremo, de modo que el mismo flujo de corriente fluye a través de ellas. La siguiente figura muestra el circuito en serie simple. En el circuito en serie, la resistencia R1, R2 y R3 están conectadas en serie a través de una tensión de alimentación de V voltios. La misma corriente I fluye a través de las tres resistencias. Para el siguiente análisis o cálculo, debemos recordar que el voltaje que fluye a través de una resistencia puede calcularse como el producto de la corriente que fluye a través de ella y el valor resistivo del dispositivo. De manera que si V1, V2 y V3 son la caída de voltaje a través de las tres resistencias de R1, R2 y R3 respectivamente, entonces podemos decir que V es igual a V1 más V2 más V3. Ahora, si esto lo modificamos, podemos escribirlo como V es igual a I por R1 más I por R2 más I por R3. Si reescribimos V como I por R, podemos darnos cuenta de que es fácil simplificar a R es igual a R1 más R2 más R3. De manera que podemos decir que la resistencia total del circuito es igual a la suma de las resistencias individuales. De esta manera podemos simplificar el circuito para su estudio. La aplicación más común de este circuito es para fines de decoración, donde una serie de lámparas de bajo voltaje están conectadas en serie. Ahora, el circuito DC en paralelo es aquel en el que las resistencias o dispositivos que lo componen están conectadas de un extremo a un punto en común y del otro extremo a otro punto en común, de modo que la corriente proporcionada por la fuente se distribuye a través de ellas dependiendo del valor de la resistencia de cada dispositivo. La siguiente figura muestra el circuito en paralelo simple. En este circuito, la resistencia R1, R2 y R3 están conectadas en paralelo a través de una tensión de alimentación de V voltios. La corriente que fluye a través de las tres resistencias es I1, I2 y también I3 respectivamente. Ahora, la corriente total del circuito puede describirse como la corriente I es igual a la suma de I1 más I2 más I3. Recordamos que todas estas corrientes pueden también escribirse como I es igual a V sobre R1 más V sobre R2 más V sobre R3. Si R es la resistencia total o efectiva del circuito,
Entonces podemos escribir V sobre R es igual a V sobre R1 más V sobre R2 más V sobre R3. Expresión que puede simplificarse a 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Así podemos decir que el recíproco de la resistencia total del circuito es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Toda la resistencia es operada a la misma tensión, por lo tanto todas están conectadas en paralelo. Cada uno de ellos puede controlarse individualmente con la ayuda de un interruptor separado. Ahora, como es de suponerse, no es común encontrar circuitos complejos que solo se basen en un tipo de conexión. Lo más común es tener que simplificar circuitos en paralelo y serie. La figura a continuación muestra el circuito en paralelo en serie. En este circuito, dos resistencias R1 y R2 están conectadas en paralelo entre sí a través de la terminal A y B. Las otras tres resistencias, R3, R4 y R5, están conectadas en paralelo entre sí a través de la terminal B y C. Los dos grupos de resistencias, RAB y RBC, están conectados en serie entre sí a través de la tensión de alimentación de V voltios. La resistencia total o efectiva de todo el circuito se puede determinar, pero para ello debemos ir por partes. Comenzamos revisando la resistencia equivalente entre los nodos A y B. Podemos escribir que 1 sobre RAB es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, que si hacemos las matemáticas correspondientes, podemos obtener que esto es igual a R1 más R2 sobre R1 por R2. De manera que si encontramos el recíproco de esta expresión, podemos obtener que RAB es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. De manera similar, revisamos las resistencias del nodo B al C. Escribimos 1 sobre RBC es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Esto se puede escribir como R3 por R4 más R4 por R5 más R5 por R3 sobre R3 por R4 por R5. Nuevamente buscamos el recíproco de esta expresión y obtenemos que RBC es igual a R3 por R4 por R5 sobre R3 por R4 más R4 por R5 más R5 por R3. Como el resultado serían dos resistencias en serie, podemos decir que la resistencia total o efectiva del circuito será R es igual a RAB más RBC. Es importante reconocer que para estos circuitos se tienen dos instrumentos importantes de medición. Estos son el amperímetro y el voltímetro. El amperímetro nos permite calcular la corriente del sistema. Para hacer una medición correcta, es necesario conectarlo en serie con el elemento de interés. De manera contraria, un voltímetro que nos permite calcular el voltaje o diferencia de tensión debe conectarse en paralelo entre los dos extremos del elemento de interés, como muestran las imágenes. Para el análisis de circuitos de corriente continua, son importantes otros elementos pasivos que consumen o almacenan energía o cargas del circuito. Ya hablamos sobre las resistencias que consumen energía y la disipan en forma de calor. Estas representan la oposición del material al paso de la corriente a través de él, propiedad que tiene un valor medido en ohmios. También se había comentado que para valores constantes V es igual a I por R, según la ley de Ohm, además de que la potencia puede calcularse si se tiene el valor de la resistencia como potencia P es igual a V al cuadrado sobre R, o bien P es igual a I al cuadrado por R. En su defecto, la potencia puede calcularse como P es igual a V por I. Sin embargo, otros dispositivos de interés son los condensadores y las bobinas. El condensador o capacitor es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico, cuyo símbolo en el circuito es el siguiente. También se encuentra la bobina o el inductor,
que es un dispositivo que almacena energía en forma de campo magnético, cuyo símbolo en el circuito es el siguiente. Estos dispositivos también tienen comportamientos interesantes que dependen de la manera en que están conectados. Comenzamos revisando las bobinas o inductores. Notamos que se asocian de manera similar a las resistencias, es decir, cuando tenemos varios inductores conectados en serie, podemos sumar sus valores para simplificar a un solo inductor equivalente, mientras que al tener inductores en paralelo, podemos sumar los recíprocos de cada uno y encontrar el valor del recíproco de un solo inductor equivalente. Por otra parte, al estudiar los capacitores o condensadores, notamos que se asocian de manera contraria, es decir, cuando tenemos varios capacitores conectados en paralelo, podemos sumar sus valores para simplificar a un solo capacitor equivalente, mientras que al tener capacitores en serie, podemos sumar los recíprocos de cada uno y encontrar el valor del recíproco de un solo capacitor equivalente. A continuación se presenta un pequeño ejercicio que esperamos que puedas resolver con los conocimientos adquiridos a lo largo de este video. El primero es el siguiente. Puedes pausar el video para intentar resolverlo por tu cuenta. Ahora, si observamos detenidamente el circuito, podemos darnos cuenta que la resistencia número 1 y la resistencia número 2 se encuentran conectadas en paralelo, por lo que la resistencia equivalente 1 y 2 es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Al sustituir los valores de las resistencias y realizar las operaciones indicadas, obtenemos que el resultado es una resistencia de 1.6 ohms. Ya con este valor y suponiendo una sola resistencia en lugar de este arreglo en paralelo, notaremos que la resistencia equivalente de todo el circuito será igual a la suma de la resistencia equivalente 1 y 2 más la resistencia R. Sustituyendo los valores, tenemos que el valor será 6.6 ohms. Con esta resistencia equivalente y sabiendo cuál es el valor del voltaje de nuestro circuito, podemos calcular la corriente dividiendo el voltaje sobre la resistencia. Sustituimos los valores y realizamos las operaciones para obtener que la corriente en el circuito es 7.575 amperes. Por último, te dejamos el final del ejercicio anterior, el cual consiste en 3 preguntas. Y nuevamente te invitamos a que pauses el video para intentar resolver el ejercicio por tu cuenta. Para resolver la primera pregunta, podemos recordar que el voltaje total del circuito debe ser exactamente igual a la suma de los voltajes de sus componentes, y que, por estar en paralelo, el voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 2. Con esto en mente podemos decir que el valor de la resistencia R por la corriente IT más el valor de la resistencia 1 por la corriente I1 debe ser igual a 50 volts. Considerando el resultado de la primera pregunta, podemos sustituir el valor de la corriente IT, de manera que obtenemos una ecuación con una sola incógnita, la cual podemos despejar para poder resolver la aritmética señalada por dicha ecuación. Obtenemos que el resultado es que la corriente I1 es igual a 6.065 amperes. Para responder la tercera pregunta, debemos recordar que la corriente IT del circuito debe ser igual a la suma de la corriente I1 y la corriente I2, siendo que la corriente que nos interesa es I2. Podemos despejar la ecuación obteniendo una resta, en la cual podemos sustituir los valores ya conocidos que obtuvimos de las respuestas anteriores. El resultado es que la corriente I2 es igual a 1.51 amperes. La última pregunta puede responderse de diferentes formas. En este caso la resolveremos de 2 maneras diferentes para comprobar que los resultados son correctos. Comenzamos recordando que la potencia es igual al producto del voltaje V por la corriente IT del circuito, valores que ya conocemos. Resolvemos la multiplicación y obtenemos que la potencia del circuito es igual a 378.75 watts. La segunda forma de obtenerlo es a través del producto de la resistencia equivalente del circuito y el cuadrado de la corriente total del circuito, valores ya conocidos que al sustituirse en la multiplicación nos dan como resultado 378.72 watts. Siendo que los resultados son muy similares, podemos concluir que los cálculos realizados en la resolución del problema son correctos. Esto ha sido todo por el momento.
Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá la información te haya sido de utilidad para mejorar tus habilidades en la resolución de este tipo de circuitos. Recuerda que siempre puedes dejar sugerencias para más asesorías en la caja de los comentarios de este video. Esperamos que sigas con nosotros para aprender más en nuestros próximos videos. ¡Adiós!